Estábamos viendo lo que el Centro de Estudios Públicos daba a conocer esta mañana, los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2022, y vamos a comentar algunos de los datos de esta medición con el analista político y secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo está, don Tomás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tomás, ¿cuáles son los datos más llamativos? Hay algunos, por cierto, que mantienen mucho interés, que tiene que ver con la aprobación del gobierno, con el apruebo y el rechazo, las dos opciones que están prácticamente en un empate técnico, ¿eh? Aquellos que se están sumando a nuestra sintonía para contarles que ganaría el rechazo, pero también por un margen, según esta encuesta ACEP, por cierto, porque hay muchos indecisos, ese es otro punto que vamos a revisar, pero el porcentaje de 25 de aprobación y 27 de rechazo podría ser un empate técnico, ¿no, Tomás? Sí, es un empate técnico de acuerdo a la encuesta CEP. La encuesta CEP otorga ese rango, por lo tanto no puede decir aquí hay un empate técnico entre las dos opciones. Y lo que está señalando la encuesta es que hay un 37% de personas que están indecisas. Y lo interesante ahí es que naturalmente la encuesta va también a señalar algunas características, les pregunta a aquellos indecisos por qué no han tomado la decisión. Y ahí parecen haber puntos interesantes, no ha desglosado todavía los datos por segmentos sociales o niveles etarios, pero sí en ciertos temas donde básicamente los indecisos dicen estar indecisos porque no tienen información suficiente, porque no han leído el texto fundamentalmente, y en tercer lugar por una apreciación, un mal funcionamiento de la convención. Y de ahí hay una fase que no tienen interés en la política. Es decir, aquí nos está señalando que los indecisos son los ciudadanos de este país que, más allá de tomar una decisión política, son aquellos que definen fundamentalmente todos los procesos eleccionarios. Este porcentaje importante de los que están indecisos, Tomás, pueden definir, lo sabemos, pero ¿de qué podría depender de que definan? ¿Están esperando un texto terminado, armonizado? Porque, siendo bien claros, muchos ciudadanos no creo que esperen el texto, ¿no? ¿Cuánto de esto, el texto final, digamos, hay una idea o ideologías previas muchas veces para ir a este plebiscito de salida? ¿Cómo ves este alto porcentaje de indecisos y qué podría motivarlos? A ver, probablemente no se lean el texto. Yo creo que eso no va a ocurrir. Hoy día en Chile no tenemos grandes niveles de lectura, entonces leerse un texto que es muy complejo y muy largo, probablemente no lo hagan. O se van a quedar con pequeñas informaciones, o simplemente pueden ser temas que no estamos hoy día, que no estén relacionados incluso con la propia convención o el nuevo texto constitucional, los que vayan a decidir el plebiscito. Es una posibilidad que ciertamente puede ocurrir. Lo digo porque fundamentalmente el año 91 en Colombia se produjo un plebiscito que era por las fuerzas de paz, y la gran discusión fue el aborto, es decir, no tenía una relación directamente con el plebiscito. A eso quiero decir que los indecisos pueden tomar decisiones por otras razones que a veces no están inmersas dentro del proceso propiamente constitucional. Y lo que llama la atención también, perdón, y con esto es lo último, es que se les pregunta también a las personas qué pasa si gana el rechazo, y todas, mayoritariamente, 48 si no me recuerdo, es mal la cifra, 42 dicen, bueno, un nuevo texto constitucional, lo cual es bien complejo. Los indecisos están entonces en una posición bien difícil para aquellos que comienzan la campaña para poder sintonizar con una de las dos opciones. ¿Cuál es este 49% de desaprobación al gobierno de Gabriel Boric? A poco de asumir, ¿no? Como en estos 3 meses, puede ser preocupante, se puede entender por qué, por el proceso hasta ahora, por la instalación. Yo diría que la encuesta refleja una percepción que muchos podríamos haber tenido, que las materias de seguridad, de delincuencia, de narcotráfico, son las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Y eso acompañado de que también se ve una caída fuerte de la ministra Isquiasic como un personaje político, ¿no? Ella cae alrededor de 23, de 12 puntos, si no me equivoco, en la encuesta, en su evaluación positiva. Por lo tanto, yo estimo que esa situación es bien complicada y ha afectado de alguna manera quizás la instalación del gobierno. Y lo otro que es preocupante es que hay una mala percepción económica sobre el futuro. Los indicadores ahí no son buenos, la gente no tiene esperanza en un futuro, que su situación económica mejore a futuro, y por lo tanto creo que son las dificultades que el gobierno ha enfrentado en este proceso de instalación, que ha sido bien complejo para ellos. Sí, y en eso se podría ir reflejando también, Tomás, una de las encuestas que ya van apareciendo de manera semanal después de la cuenta pública, había otra percepción, ¿no? Con 8 puntos que había aumentado el presidente Boric. Podría ser, esto no alcanza el tiempo, ¿no? de la CEP y el proceso de encuestas, pero podría ser un elemento que en otros estudios en los próximos meses podría incidir. Sí, aquí el tema, evidentemente que la encuesta CEP no da cuenta de la cuenta pública. Claro, lo que sí me parece que sí hay una valoración sobre el presidente Gabriel Boric. No es sus niveles de conocimiento no se ubican en el primer lugar, pero es el tercero. Por lo tanto, yo diría que sobre la figura presidencial me parece que no debiera ser la dificultad. Si la dificultad y las críticas apuntan a la cuestión del gobierno, más allá del propio presidente. Y yo creo que ahí esa distinción la ciudadanía la hace, y me parece que por eso son duros respecto a la no aprobación del gobierno, colocar los temas que son sensibles, pero más allá de la figura presidencial. Yo creo que ahí hay una suerte de no conexión de la ciudadanía en general, distingue entre el presidente y el gobierno. Y eso le va a ser muy complejo al propio gobierno. Se le va a hacer complejo, sí. Fecha de terreno de recolección de datos en la ficha técnica aparece hasta el 29 de mayo, claro, no alcanzaba tampoco esta cuenta pública. Los personajes políticos mejor evaluados, Evelyn Matei, Mario Marcel, el presidente Boric en un tercer lugar. Tomás, ¿era de esperarse? Ahora ya se empieza en el escenario político, estas encuestas hacen siempre ya proyectar tres años más, ¿no? O algo así. Sí, pero yo diría que era de esperar. Evelyn Matei se posicionó en cierto momento como una figura de la oposición, siendo alcaldesa, y creo que dio en los tonos. El ministro Marcel ha tenido una alta exposición pública. Sin embargo, todos ellos están, yo diría, incluso el propio presidente Gabriel Boric, le sigue José Antonio Kast, es decir, están ahí, pero todos esos no superan un 50% de evaluación positiva. Es decir, están siendo, a pesar de ser reconocidos, destacados, la ciudadanía todavía no los valora con ese posicionamiento. Están muy abajo de ese 50% de evaluación positiva, lo cual está indicando que la ciudadanía distingue entre los mejores, pero tampoco le da un visto bueno, y uno no podría desde ahí hacer proyecciones al futuro. Claro, ahora un ministro y una alcaldesa, ¿cómo conviven ahí? Me refiero a Mario Marcel y Evelyn Matei. La exposición ha sido distinta y hace un tiempo más prolongado de Evelyn Matei. ¿Por ahí va la cosa? No, yo destacaría lo de Mario Marcel, porque ser una figura política para un ministro de Hacienda bien evaluado, hay que analizar bien esa figura que está transmitiendo el ministro Marcel en sus acciones, en sus políticas y en las decisiones que ha tomado. Porque generalmente los ministros de Hacienda son aquellos que están preocupados, claro, llamémoslo así, de la billetera fiscal, y aparecen frente a los ciudadanos como que los más restrictivos. Y aquí aparece como el mejor evaluado. Entonces, realmente es un mérito del ministro y de la política que ha hecho este gobierno con él. Sí, y ¿por qué particularmente Mario Marcel? Más allá del que lleva las cuentas fiscales, se lleva como el trabajo ingrato, ¿no? Pero hasta ahora no se ha concretado mucho más allá de las iniciativas, ¿no? ¿Será la exposición? ¿Será como los lineamientos más claros? ¿Por dónde va en este reconocimiento del ministro de Hacienda, Tomás? Bueno,
La encuesta no nos dice ahí al respecto, pero uno podría especular que en materia económica el sueldo mínimo por lo menos fue una importante alza. Ha estado preocupado las alzas de los combustibles, de la parafina, es decir, de las cuestiones del día a día de los ciudadanos. Yo creo que ya ha empezado a dar respuesta. Cuando dijo, por ejemplo, que la parafina iba a bajar, iba a llegar a 1.000 pesos, llegó a 1.000 pesos. Yo creo que esas cosas concretas, directas, quizás lo han posicionado como una figura política. Y el tema de las instituciones mejor evaluadas, por ejemplo, las universidades, aparece la policía de investigaciones, Tomás, una vez más, dentro de estas instituciones, las radios en tercer lugar, pero no deja de llamar la atención respecto también a otras policías, ¿no? Que en las encuestas, bueno, las últimas, pero aquí particularmente no aparecen en los primeros lugares. Sí, lo que llama la atención cuando se pregunta la evaluación de las instituciones es que el primer lugar lo tienen las universidades, posteriormente, fíjense, los órganos de seguridad pública, entre medio están las radios, tengo que hacer una distinción sobre aquello también, pero está Carabineros, está la PDI y están las Fuerzas Armadas. Fíjense que hizo de alguna manera, no con grandes porcentajes, del 36 al 45 que tiene la PDI el mejor, digamos. Pero esas son las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. Entonces, es curioso, y yo diría que es bueno, es un indicador positivo para el gobierno. Si el gobierno tiene un problema, como la encuesta dice, de delincuencia, como gran preocupación ciudadana y de narcotráfico, bueno, cuenta el gobierno con instituciones bien evaluadas para llevar a cabo esas políticas. Yo creo que tiene un escenario, una conjunción perfecta en el escenario si toma las medidas adecuadas. De hecho, entrando a estos problemas que debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno, en solucionar el gobierno, la delincuencia está por lejos, igual que, bueno, la salud, pensiones, educación y narcotráfico, como mencionabas también, Tomás. Exacto, y eso, ahí donde está la agenda, creo yo, del gobierno. Esas son las percepciones. El texto está en los sueldos, ¿no? Que era como el tema del sueldo mínimo, por ejemplo, y quizás uno de los primeros cheques del ministro Marcel. Exactamente, sí. Ahí yo creo que el ministro eso es lo que la ciudadanía aprecia. En cuestiones concretas ya ha llevado a cabo política. Y en tema de delincuencia yo creo que el gobierno, claro, es su gran preocupación. Su problema es que la ministra baja en su evaluación, pero tiene instituciones bien evaluadas. Entonces creo que ahí tiene la fortaleza para despegar esos temas. Bien, Tomás Duval, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Fresia. Buen día. Nos vemos.